Bueno, si recuerdan, el pasado viernes nuestro compañero José Vicente Dorado estuvo durante todo el programa hablando de Gonzalo Hernández, de Mora de Toledo. Y es que Carlos Vega, un toledano que tiene un blog dedicado a la fotografía de la guerra civil y muestra algunos de sus mejores hallazgos en redes sociales, en la contraportada de La Tribuna nos encontramos con esta historia, una fotografía de Robert Capa y Gerda Taró, en la que, de las muchas que realizaron en Toledo en el asedio republicano al Alcázar. Es el eje de la historia. Se ve a un miliciano en una barricada en Zocodover disparando, y en una culata un papel pegado le ha permitido a Carlos tirar del hilo de la historia. En el papel puede leerse Gonzalo Hernández de Mora de Toledo. Es el que dispara al tal Roberto. Tomó su arma otro miliciano para el asalto del Alcázar. Carlos Vega ha buscado en Mora, pero el apellido es muy común y no ha encontrado ningún familiar del tal Gonzalo Hernández para verificar si se trata de él o no. Y entonces pues queremos ayudar a Carlos Vega en esta investigación. Toledo, Guerra Civil Española, es el blog de Carlos Vega, al que ya podemos saludar. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que nos gustó mucho tu historia y nos hemos empeñado en encontrar a Gonzalo Hernández. Bueno, a ver si hay suerte, pero está un poco complicado, yo creo. Cuéntanos cómo nace esta historia. Bueno, pues en la fotografía de esta que aparecen los dos milicianos en la barricada de Zocodover, ya la había yo identificado hace un tiempo en otras investigaciones de cuando estuvieron Robert Capa y Gerda Taró en Toledo, en agosto y septiembre de 1936, pero siempre había visto que en la culata del fusil había como algo pegado, un papel blanco, una pegatina, pero no se veía nada por la calidad en digital que te permite la fotografía del International Center of Photography. Pero además en un libro incluso de una publicación, de una exposición en Japón del año 2007, sí está esa fotografía más publicada y se veía mucho mejor. Además, mi investigación, para mi tesis, busqué y solicité la fotografía para poder trabajar con ella mucho mejor, en mejor calidad, y ahí sí se podía ver mucho mejor el nombre o la inscripción escrita, que es Gonzalo Hernández de Mora de Toledo, que tampoco indica que el fusil, o sea, el miliciano que porta el fusil sea el suyo, sea Gonzalo. A lo mejor cogió otro o simplemente es un posado también esa fotografía. Y a raíz de los últimos días, con motivo de esta publicación, no sé, ¿has conseguido averiguar algo más o alguien se ha puesto en contacto contigo? No, de momento no. Yo al poco de encontrar el nombre escribí al archivo municipal, a Inmaculada, porque preguntando con el nombre y ese apellido, pero claro, Mora ya era incluso en los años 30 un pueblo grande con bastante población, y el nombre y sobre todo el apellido son muy comunes. Entonces yo sabía que era complicado, pero por intentarlo, claro. Pero bueno, de momento no ha salido nadie que conozca al miliciano ni nada, que a lo mejor tampoco es el miliciano, pero nadie conoce al tal Gonzalo Fernández. Bueno, pues habrá que seguir buscando y seguir también con este blog que nace en 2013. ¿Por qué lo hace, Carlos? El blog empezó justo ahora en mayo, hace 8 años, pues porque yo siempre me ha gustado la fotografía, he hecho fotografía analógica, y me gustaba mucho la parte de historia y la fotografía histórica documental. Entonces decidí aunar esas dos cosas, foto e historia, y contar historia a través de la fotografía histórica, a través de esa documentación. Y también además de hacer el antes y el después, escoger esas fotografías que fueron hechas durante la Guerra Civil. Primero fue en Toledo capital, pero luego amplié un poco más a provincia y buscar esas localizaciones y volver a tomar esas fotografías en ese mismo sitio, más o menos 80 años después. Refotografiar se suele llamar el término. Y empezó como un hobby y, bueno, hasta ahora, que está siendo ya mi principal investigación. Imagino que te habrás llevado muchas sorpresas en estos 8 años. Sí, ya te digo que empezó como un hobby más y por aprender, porque estos 8 años me han servido para aprender muchísimo, pero sobre todo para identificar y descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, las fotografías de Capa y Taró, que solo se conocía una de ellos, atribuida a él, pero yo llevo 8 ya y alguna más porque siempre salió
tenía esa pregunta, esa duda de por qué solo una fotografía cuando todos los reporteros y él mismo tomaban muchísimas más, porque Toledo era bastante fácil tomar fotografías sin tener mucho peligro, y hasta ahora han aparecido bastante más desde estos 8 años. Y ya no solo de ellos, sino de varios fotógrafos que pasaron por la ciudad, bastante anónimos, o incluso personajes que no eran reporteros de prensa ni siquiera fotógrafos profesionales, simplemente un aficionado que llevaba una cámara y sus fotografías aportan muchísima información. Muchas veces cuando pensamos en Guerra Civil Toledo nos vamos, por supuesto, nuestras miradas, nuestras fotografías, nuestros vídeos al Alcázar, pero sí, hay muchas más cosas que nos dejemos en el tintero, digamos, no sé, curiosas, relevantes, que merezcan la pena a lo mejor hablar de vez en cuando y no solo de ese hecho que hablábamos. Sí, claro. Todos cuando pensamos en la Guerra Civil en Toledo siempre nos vamos al asedio del Alcázar y pensamos en la resistencia en el interior o cómo asediaron la fortaleza los republicanos, pero en esos 70 días de asedio la ciudad no fue evacuada, la población toledana vivía aquí en la ciudad con todos los miles de milicianos y las tropas, las guardias de asalto, y muchas de esas fotografías que en un principio solo se dieron importancia en torno al Alcázar, pero estos fotógrafos sí tomaron fotografías a lo mejor de cómo era la vida y cómo estaban en la ciudad, pues pasando esas penurias de la guerra, de esas primeras semanas de guerra, ese descontrol, esa desorganización, y eso aporta mucha información, esa documentación. Y igualmente de la provincia, todo lo que tiene relación con esos frentes secundarios cercanos a Toledo, porque Toledo siempre estuvo a muy pocos kilómetros del frente. Eso sí que nos ha servido también para aportar información, esa documentación aporta información para estudiar esos frentes secundarios, ya tanto a nivel arqueológico o de testimonios, pero esas fotografías se complementan con toda esa información. ¿Cuál es el seguimiento que has conseguido en este tiempo con el blog? Hay mucha gente que se interesa, que te escribe, que te intenta aportar cosas. Sí, desde que empecé en 2013 siempre he recibido, sobre todo por cercanía, familiares y amigos al principio que les gustaba, y luego cuando ya empezó a tener bastante más presencia, mucha gente me escribía preguntándome a lo mejor por familiares, o me comentaba, oye, pues yo tuve un familiar que estuvo dentro del Alcázar, o yo tuve un familiar que estuvo fuera como miliciano, o que fue represaliado posteriormente. Entonces he ayudado a bastante gente a indagar un poco más en esa información del familiar, porque a lo mejor desconocían dónde podían encontrar archivos o documentación, y sí que también mucha de esa información que la gente me da me sirve para completar otras historias y descubrir además pues otros hilos para tirar por otros sitios y encaminar un poco otra investigación. Siempre una persona abre otra y abre una situación, y eso permite completar, por ejemplo, pues en este caso la fotografía de capa. Si alguien conoce a Gonzalo Hernández y suelta información, pues eso perfectamente se va cerrando la investigación de esta fotografía. Y la última, ¿en qué investigación o en qué estás ahora relacionado con este blog? Ahora estoy aparte de que el blog está siendo el tema principal, todo lo que es el reporterismo gráfico en Toledo de mi tesis, ahora mismo estoy trabajando sobre que lo tengo un poco ahí guardado, pero sobre la presencia de algún fotógrafo extranjero alemán, que vino con la Legión Cóndor, que era un soldado, no era un fotógrafo, era un soldado que llevaba cámara y tiene muy buenas fotografías del año 38 y 39 en Toledo, lo que también cambia un poco y es algo bastante desconocido, y ya nos vamos del asedio del Alcázar, sino que el año 37, 38 y 39 también hay presencia militar en Toledo, y sobre todo presencia extranjera de militares italianos y alemanes. Y en este caso es un alemán que llevaba una cámara, como aficionado es un soldado y llevaba una cámara, y sus fotografías no son profesionales, pero aportan una información muy, muy importante. Bueno,
Pues encantados de poder saludarte, conocer un poquito más sobre este blog Toledo GCE, Toledo Guerra Civil Española, que cumple además 8 años en este mes de mayo y que seguimos buscando a Gonzalo Hernández, en este caso de Mora. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Chao. En esa jarra cerrada, dime que llevas morena a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de sol.